Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Amén. Fíjese que, perdón, en realidad cuando uno está meditando y pidiéndole al Señor, Padre, háblame, ¿verdad? Dime qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú tienes para tu pueblo. Pues obviamente yo creo que ahí es donde entra uno más en el temor, ¿verdad? Y en la responsabilidad de poder direccionar la palabra como el Espíritu quiere. Aunque a veces llega el Señor de inmediato y nos presenta el panorama de la palabra, hay veces que sí entra uno en momentos ardientes, ¿verdad? En los que uno dice, Dios mío, ¿a qué horas me va a descender el rema? ¿Va? ¿A qué horas va a venir? ¿A qué horas va a estar? ¿A qué horas voy a entender esto? ¿Verdad? Y entonces tenía en mi corazón varias cosas. Dije, voy a continuar con lo que hemos estado hablando. Tenemos varios temas pendientes, pero al final creo que el Señor decidió que pudiera exponerle algo que creo que nosotros necesitamos en este tiempo y que aunque lo hemos hablado, pero tal vez no lo hemos profundizado. Y de hecho, hablar de profundidad en esto es mucho lo que tendríamos que decir. Pero quiero dejar en su corazón esto que Dios ha puesto en mi vida para que nosotros volvamos a reafirmarnos en lo que nosotros conocemos de Dios, en lo que sabemos de Dios, y que entendamos que si el Señor viene pronto, hermano, nosotros tenemos que albergar en nuestro corazón esa esperanza, amén, porque esta es la esperanza que no avergüenza, amén. Y entonces yo quiero platicar con usted, aunque mi hermano Samuel Zapón me había enviado ahí ya supuestamente con lo que yo iba a exponer, pero una carátula, pero al final creo que no era eso lo que Dios quería, y entonces, así que al rato va a parecer ya bien bonito, ¿verdad? Como es característico de que Él lo haga así bien bonito. Pero yo quiero hablar con usted acerca de este tema, no sin antes ponerle esta animación que a mí me gusta mucho, y es ese faro, ¿verdad? Que está ahí, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 103 y 105. Amén. Interesantemente esto que usted ve ahí, el faro es un lugar de esperanza para aquellos que están a punto de naufragar, ¿verdad? El faro es una luz intensa que ponen precisamente para aquellos que en los barcos están perdidos, ¿verdad? En alta mar a causa de tormentas, a causa de situaciones inesperadas, ¿verdad? En el mar, y que les causa una esperanza. Y de eso quiero platicar yo con usted en esta hora, acerca de la esperanza, ¿verdad? Simbólicamente el verde es lo que nos lleva a nosotros a entender sobre la esperanza, ¿verdad? Cada vez que alguien ve que retoña una planta, hermano, dice, hay esperanza de que vuelva otra vez a brotar una flor, un fruto, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos habla a nosotros a tiempo y aún fuera de tiempo, dice la palabra, porque lo que Él quiere es que nosotros, hermano, retoñemos, que nosotros mantengamos esa esperanza, es eso que Él nos ha dado.
Al hablar de la esperanza hay muchas partes de la esperanza que nosotros podemos o debemos de entender, pero quizá de una manera generalizada le quiero hablar yo de la esperanza, porque debemos de esperar en las promesas, debemos nosotros de tener esperanza en la vida, etcétera. Muchas cosas que el Señor ha puesto en cuanto a la esperanza. Y no se preocupe, allá están los niños gozándose, ¿verdad? Ya primero Dios nos rentan la parte de hasta allá y entonces ahí ya nosotros nos ampliamos y ellos también ahí con su culto, ¿verdad? Es bien lindo, hermano, entre paréntesis le digo que la esperanza empieza desde lo más pequeño, ¿verdad? Porque ahora ya van a ver algunos, ya si usted va allá, ya hay quienes están tocando bajo, tocando el piano, de los niños, y otros ya van a empezar, ¿verdad? Incluso el mío ya me pidió guitarra y pues ya, ahí va a empezar primero Dios el mañana lunes, ¿verdad? Que Dios bendiga a los que están enseñando y que les dé paciencia, ¿verdad? Y la esperanza de que puedan aprender. Amén. Entonces, quiero llevarlo por algunas partes de la Escritura y que nosotros podamos ver, hermano, la necesidad que tenemos de seguir manteniendo esa esperanza. A veces nosotros hablamos de fe, hablamos del amor, hablamos de muchas otras cosas dentro de la iglesia, pero cuando yo veía esto, me di cuenta de la necesidad que tenemos, porque hay quienes están en tribulaciones, hay quienes están pasando peligros, hay quienes están pasando momentos difíciles, adversos en su vida, hay quienes están teniendo pensamientos que el enemigo ha tratado de poner en sus mentes y que lastimosamente por descuidos personales nosotros le abrimos portillos, ¿verdad? O aportillamos nuestro vallado y pues la serpiente muerde, ¿verdad? Así dice la palabra. El enemigo trata de enviar dardos encendidos, ¿verdad? Continuamente a las mentes, porque usted sabe que el campo de batalla es la mente, definitivamente así es. El campo de batalla es la mente, en todos nosotros, amén. Por eso le he recalcado, le he dicho que uno de los versos que yo veo que son centrales dentro de la palabra es Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Donde el apóstol habla y dice que nosotros debemos de entregarnos, hermano, continuamente en sacrificio vivo delante de nuestro Dios, pero que debe de haber al mismo tiempo una renovación de la mente a causa de lo que nosotros estamos leyendo. Porque la pregunta sería aquí, ¿cuánto leemos nosotros de la palabra? ¿Verdad? ¿Cuánto nosotros nos instruimos en la palabra? Y ahorita va a ver usted algo acá. Pero nosotros necesitamos, hermano, yo en la mañana les hablaba a los hermanos mientras que estábamos en lo de la escuela profética, que si algo es importante y así será toda la vida y así lo voy a estar recalcando todo el tiempo, es que usted y yo como mínimo, el nivel mínimo es leer la palabra. Ese es el nivel mínimo. Porque después les decía a los hermanos hay otros niveles, el nivel por ejemplo de escudriñar la palabra, el nivel hermano de meditar en la palabra, el nivel de investigar la palabra. Se recuerda que cada uno de esos niveles nos lo habla, por ejemplo, ese nivel de investigar la palabra es un nivel muy lindo, muy tremendo, pero por ejemplo, Lucas dice que él diligentemente investigó, que todos habían ya dado su parte, ¿verdad? Dentro de las cosas que habían acontecido, pero que a él le pareció bien diligentemente poner las cosas en orden y las investigó. Entonces ya ese es otro nivel, ¿verdad? No, si usted va a los evangelios, usted se va a dar cuenta que Lucas es el evangelio más detallista dentro de todas las cosas que pone, y además el que más, valga la redundancia, pone
digamos, describe las cosas como son. Amén. Entonces nosotros tenemos que, como mínimo, el nivel mínimo es leer la palabra. Pregúntele al que tiene al lado suyo, sin que le responda, por supuesto, pregúntele, ¿lees la palabra? Solo eso pregúntele. ¿Lees la palabra? Pero como no le va a contestar ni sí ni no, solamente dígale, y si no la lees, leámosla, ¿verdad? Si no la lees, leámosla, ¿verdad? Porque como también usted tiene que responder, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros debemos de buscar la palabra. Porque esa es nuestra, es lo que nos va a proporcionar a nosotros, hermano, el reverdecer. La palabra es lo que nos va a llevar a nosotros a esta esperanza que hoy tenemos. Porque, si usted se da cuenta, porque le decía que la situación está en la mente. Entonces, digamos, si usted continuamente está leyendo, qué sé yo, novelas de Condorito, al final, ¿qué va a resultar? Pues, como Condorito, ¿va? Cayéndose, dice el hermano aquí, pues sí, ¿verdad? De todo asustándose y bueno, en fin. Si usted lee todo el tiempo periódicos, al final se va a volver el periódico ambulante de la colonia, ¿verdad? Se va a saber todas las noticias, todos los chismes y así se va a mantener. Si usted solo se mantiene en el Facebook, pues imagínese cómo va a quedar, ¿verdad? Medio loco porque todo el mundo pone de todo ahí y no se sabe si es cierto o no. Depende de lo que usted, dime qué lees, ¿verdad? Y te diré qué esperanza tienes, cabal. Sí, porque es que lo que pasa es de que si uno, dependiendo de lo que uno está leyendo, dependiendo de lo que uno está transformándose en su mente, así es como le va a llegar esperanza o desesperanza en la vida. Si usted está continuamente, no, hermano, es que lo que pasa es que fíjese que no hay trabajo. Todo el tiempo cuando usted ve, no hay trabajo, se está acabando el trabajo, el mundo se está deteriorando, vamos hacia la destrucción, pero si eso está en la palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que la palabra nos enseña a nosotros para salir de aquello que viene a este mundo. Porque indudablemente el mismo hombre con todo lo que ha hecho, hermano, mal, así es las consecuencias que hoy está sufriendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a las buenas nuevas de salvación, que es la palabra misma. Amén. Entonces, lo primero que le tengo que decir es que la esperanza viene de un vocablo griego aquí, que es elpis, que significa, o lo que describe, esperanza describe, la feliz espera del bien, lo cual es el significado más frecuente. Entonces, oiga esto, es la feliz espera del bien. ¿Qué bienes espera usted de Dios? Esa sería una de las preguntas que yo le haría. ¿Qué bienes esperamos nosotros de Dios? Bueno, pues todo lo que la palabra nos enseña a nosotros que serán un bien para nuestras vidas. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías, dile al justo que le irá bien. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de esperar, primero que nada, es ser justos, ¿verdad? Ser justificados por el justo Jesucristo, ¿verdad? Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Pasará la tierra, pasará todo, pero yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces, eso es una esperanza para nosotros, amén. Entonces, cada cosa que leemos en la palabra debe de traernos a nosotros ese bien que nosotros esperamos. En sí, eso es la esperanza. El bien que yo anhelo, el bien que yo deseo. Si, por ejemplo, a usted le dijeron el año pasado, mire, fíjese que pues este año que viene vamos a ver si le aumentamos, no el trabajo, ¿verdad?, sino le aumentamos en su ingreso, en su sueldo. Entonces usted está esperando el momento en el que llegue aquello, ¿verdad? En que haya un cumplimiento de aquello. Entonces nosotros, hermano, tenemos necesariamente que leer la palabra para poder entender qué bienes son los que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, y de ello seguir esperando, porque la gente, hermano, se desespera y se va y ya no está en las cosas del Señor.
Pero eso es peligroso en este final de los tiempos. Y así que mejor sigamos porque quiero llevarlo al conocimiento de algunas cosas. Segundo es la base sobre la que descansa la esperanza, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Ahorita lo vamos a ver. Y tercero, el objeto sobre el que se fija la esperanza. ¿En quién esperamos nosotros? En el Señor, definitivamente, en Dios, ¿verdad? Esperamos del cielo la venida nuevamente de su Hijo Jesucristo. Esperamos mantenernos en el poder del Espíritu Santo para alcanzar precisamente todo eso que le llamamos esperanza. Amén. Miremos entonces Colosenses 1:27 y aquí quiero iniciar. Dice la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero esto no lo entenderíamos o no lo podemos entender solo así si no tenemos un contexto. Y por eso quiero leerle lo que del verso 24 dice en adelante. Perdón. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Entonces, usted y yo, este es el misterio. Oiga, este es el misterio que había sido o que había estado oculto desde los siglos y las edades. Y tal vez a usted ahora y a mí ya nos parezca, entre paréntesis, normal o entre comillas, normal ver esto. Pero recuérdese que nosotros, hermano, no podemos estar, y por eso se dieron las escrituras, o se escribieron las cosas que pasaron, hermano, con nuestros padres, con el pueblo de Israel, para que aprendiéramos, para que tuviéramos ejemplo, a fin de no caer en las mismas situaciones. Y una de las situaciones que aquí nos está hablando el apóstol Pablo, es que nosotros podamos entender el misterio, pero que no se nos haga a nosotros, hermano, una costumbre lo que estamos viviendo, sino que entendamos entonces lo siguiente, el misterio. Dios tomó al apóstol Pablo, lo hizo ministro según la administración de Dios que fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces él está diciendo, yo vengo a anunciarles a ustedes, por medio de esta palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Esto, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en sí mismo, ¿qué es el misterio? Cristo en nosotros. Pero óigame bien, no es solo la esperanza de gloria, sino es Cristo en nosotros. Eso es la esperanza de gloria, pero esto lleva una connotación todavía mayor porque dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entonces quiere decir que en esto, hermano, en este misterio, en esto que nosotros estamos viendo, porque esto era un misterio, es decir, ahora para nosotros ya es un misterio, porque hubo quien, hermano, lo investigó. De Dios, dice, es esconder en secreto las cosas, pero del príncipe o del rey es poder
descubrirlas. Y cuando se descubren, entonces se vuelven un misterio, y cuando se trasladan, entonces se refiere a una revelación. Y esto es lo que el apóstol estaba haciendo, el apóstol Pablo estaba haciendo. Estaba diciéndonos, o está diciéndonos a nosotros en este tiempo, que las riquezas de la gloria de este misterio están aquí, en Cristo que esté en nosotros. Porque Él es la esperanza de gloria. No sé si estoy siendo claro con lo que le digo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, el apóstol Pablo dice esto. A quien anunciamos, voy a leerlo ahora todo junto y luego quiero volver a hacer énfasis en esto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿por qué se lo leí todo? Porque, hermano, esto que tenemos nosotros aquí, a Cristo en nosotros, la pregunta es, ¿cuántos tenemos a Cristo en nosotros? Ok, la otra pregunta sería, ¿y es permanente o es solamente como de paso? Yo espero que sea permanente. Porque la situación es de que nosotros podemos decir permanente, pero hay que preguntarse si realmente Cristo está en nosotros, como la esperanza de gloria. Esa es la situación, no solamente es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Claro, eso puede ser una frase nada más, pero por eso en el verso 28 está diciendo el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poder tener una esperanza gloriosa en nuestra vida si Cristo permanece en nosotros y nosotros nos perfeccionamos en Él. Y ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo esto. Porque, hermano, muchas veces nosotros puede ser como, porque usted sabe que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. También es, dice la palabra, el verbo. ¿Verdad que sí? Como el verbo significa entonces que es la palabra. Pero la palabra puede ser de dos tipos, ¿verdad? Según lo que hemos entendido. Una, la palabra puede ser como logos, nada más. Y el logos es la escritura, pero que la podemos aprender y que nos lleve en nosotros la vida o la interpretación de la vida de Dios en nosotros. No sé si me está captando lo que le digo. Se lo voy a tratar de decir de otra manera. Usted puede conocer la Biblia, usted puede conocer las Escrituras, y yo podemos, hermano, aprendernos versos de memoria, ¿verdad? Pero eso no implica, óigame bien, eso no implica que nosotros por ello tengamos la esperanza de gloria en nosotros. Porque el Señor les habló a los fariseos y les dijo que ellos conocían las Escrituras y que a ellos les parecía que ahí estaba la vida eterna. ¿Pero la alcanzaron? Muchos no, algunos tal vez sí. Por ejemplo, el caso de Nicodemo. Y sin embargo el Señor le tuvo que explicar que tenía que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Bueno, primero para verlo, segundo para entrar y luego para heredar en él. Pero entonces la situación es, no se trata solamente, ya hablamos de que tenemos que leer la palabra,
Pero no se trata solo entonces, ya solo de leerla y de tenerla en la cabeza memorizada, sino se trata, hermano amado, de que nosotros podamos vivir esta esperanza de gloria. Que se haga una realidad en nosotros. Si el Señor te dice que Él jamás te dejará y jamás te desamparará y estás pasando un momento de dificultad en tu vida, quiere decir que tú tienes que confiar en eso porque Él te va a sacar de aquel momento de dificultad. Cuando ya haya salido, no por los medios que alguien te haya propiciado, sino por los medios que el Señor te haya dado a ti, entonces es cuando vas a poder decir, ya viví y estoy viviendo la esperanza de gloria, porque Cristo está en nosotros. Y esa es la situación, pero digamos, si yo tengo una dificultad económica y lo que hago es que voy a pedir prestado por todos lados, hermano, y claro, lo voy a solventar, pero ¿habrá sido Dios realmente el que nos propició todo eso? Yo pienso que no, si nosotros lo buscamos. Pero pienso que sí, si el Señor nos lo envió. Porque pudo haber sido que alguien, en el momento en el que usted estaba con dificultad, una dificultad económica, le haya llamado. Un tío rico, MacPato, que usted ni conocía, y que le habló y le dijo, mira, fíjate que me dieron tu teléfono, me dijeron que por aquí estabas ahora viviendo, y entonces yo te quiero ir a visitar, tal vez no me conoces, y al final él pueda que le haya dicho, mira, y fíjate que como tengo tanto tiempo de no verte, no sé cómo compensarlo, pero tengo esto en mi corazón, te voy a dar algo para que compensemos todo este tiempo que no nos hemos visto. Y entonces usted ahí sí puede decir, bueno, Dios fue el que me solventó la situación. Porque esa fue la esperanza de gloria para mi vida. La esperanza de gloria es precisamente que Cristo, estando en mí, traiga consigo la palabra logos y la vuelva un rema en mi vida. La vuelva una vida en mi vida. La vuelva una vida espiritual en mi vida biológica. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros, hermano, necesitamos esto en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice, yo me esfuerzo para poder darles a conocer estas cosas. Que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Pero no Cristo como solo las escrituras en mi cabeza. Cristo no solamente como yo sé que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, yo me sé que Él es proveedor, yo sé que Él es Jehová Jireh, yo sé que no solo saberlo, sino estarlo viviendo como tal. Hermano, entonces ahí sí podemos decir Cristo en mí, la esperanza de gloria, porque lo estoy viviendo. Ya no solo lo tengo en la cabeza, ya no solo leí las escrituras, por eso le digo, hay niveles en cuanto al conocimiento de la palabra. El mínimo es leerlo, pero para que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria, nosotros tenemos que empezar a vivirlo. Y ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Como dijera Cantinflas, ahí está el detalle. Porque empezar a vivir las escrituras es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, hermano. Quiero llevarlo a este pasaje. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok. Antes de llevarlo a esto, quiero enseñarle este otro pasaje. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, lo que le estaba diciendo, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué? Tengamos esperanza. Pero aquí nosotros decimos, bueno, la paciencia y la consolación de las escrituras. ¿Cómo así la paciencia y la consolación de las escrituras? ¿A qué se está refiriendo? Ya entendimos que Cristo que Cristo en nosotros, cuando digo Cristo en nosotros es la vida de Cristo haciéndose en nosotros, ¿verdad? Es a través de las escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras
tengamos esperanza. Pero aquí la cosa, hermano, empieza ya a ponerse, como dijera el apóstol, ¿verdad?, más cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la paciencia y la consolación de las Escrituras, estamos hablando de paciencia. Eso implica prueba. Y la consolación, de igual manera. Porque la Biblia dice que, el apóstol Pablo hablando, dice que nosotros ahora podemos consolar por cuanto fuimos consolados. Pero ¿de qué manera usted es consolado? ¿Cuándo usted es consolado? Cuando tiene una aflicción. Cuando llegó una situación adversa a su vida, hermano, y llegó otro y lo consoló. Llegó otro, hermano, y le transmitió la palabra que lo hizo levantarse. Entonces, cuando aquí habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras, para que tengamos nosotros esperanza, nos damos cuenta que todo lo que se ha escrito antes es para nuestra enseñanza y se escribió a fin de que esa paciencia, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, todo lo que sucedió, todo lo que está escrito, nosotros lo aprendiéramos. Que cuando lleguen esos momentos de adversidad, ya hubo otros que fueron pasados por ahí, les causó paciencia, pero vino su consolación a ellos. Entonces quiere decir que nosotros también, para alcanzar esperanza, las Escrituras, como son vivas, ¿verdad? Así dice Hebreos 4:12 o 12:4, ¿cuál es? Donde dice que la Biblia es, la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Es viva, eficaz, ¿verdad? 4:12 creo que es, si no estoy mal. Bueno, ahí búsquelo usted 4:12 o 12:4. Léase todo Hebreos. Y usted se va a dar cuenta entonces, y yo, nos damos cuenta que como es viva, implica otra vez que nosotros vamos a tener que pasar por situaciones, hermano, de enseñanza que nos lleven a la paciencia y a la consolación. Y eso nos va a traer a nosotros esperanza. Cada vez que usted y yo estamos en situaciones adversas, en situaciones difíciles, en momentos, hermano, ardientes en nuestra vida, seguramente, si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, entonces vamos a vivir para poder alcanzar esperanza nuevamente. Y si no se presenta el Señor en el momento en el que nosotros quisiéramos que se presentara, eso nos va a llevar a nosotros a adquirir precisamente la paciencia y a esperar a que Él actúe. Porque como hay tres cosas, y tal vez quiero decírselo de una vez, si usted me acompaña a 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, dice que permanecen esos tres. O sea que la acción es en conjunto. ¿Cómo llego yo a tener esperanza? ¿Cómo mantengo yo mi esperanza? Por la fe. Porque cuando yo puedo, hermanos, estoy pasando los momentos de tribulación, lo que me hace llegar a la esperanza es la fe en las Escrituras. Lo que yo estoy creyendo. Y obviamente, a lo que yo le estoy creyendo es al amor de Dios, que no me va a dejar a mí y que me promete y me dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Pero ahí no dice que no va a pasar el agua. Es decir, no va a tener tormentas en medio del agua. No dice que lo va a pasar, que no va a haber fuego. No, ahí dice que va a haber fuego. Ahí dice que va a haber agua, que va a tratar de ahogarte. Y fuego que va a tratar de consumirte. Pero dice el Señor que Él no nos va a dejar ahí. Que no nos va a negar y que no nos va a quemar. Entonces, cuando vienen las situaciones adversas a tu vida, quiero decirte que es para producirte una esperanza. Y esa esperanza se va a producir basada o aunada a la fe que tú estás teniendo.
por el amor que el Señor nos ha profesado a través de Cristo Jesús. Porque si Cristo es la esperanza de gloria, en Él también vinieron todos estos padecimientos, ¿o no? Claro que los padeció, claro que los sufrió. Entonces, claro, fue probado en todo. Entonces, pero ¿qué produce en nosotros esa escritura? Y por eso, cuando aquel hombre, Simeón, se recuerda, dijo, Señor, yo ya puedes llevarte a tu siervo en paz, porque he visto, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Eso fue lo que él vio. Pero la consolación de Israel, ¿qué era lo que tenía él en sus manos? No, tenía un bebé. Tenía el Señor Jesús, obviamente, ¿verdad? Pero un bebé. Entonces, ¿había padecido o no había padecido? Bueno, hasta el momento como hombre no había padecido. Pero ya había llegado, como hijo de Dios, ya había llegado a la primera etapa, que era hacerse hombre. O estar tabernaculizando en un cuerpo semejante al nuestro. Ya ahí empezaba la situación. La consolación para nosotros es que entonces como hombres tenemos la esperanza de volver a Dios, de volver a ser reivindicados a lo que éramos. Amén. Ok, porque el Señor Jesús, eso fue lo que vino a hacer. Él vino a padecer por nosotros, pero después de eso dice que fue llevado hasta aún las entrañas de la tierra, pero después fue puesto, dice, en lo más alto, atravesando todos los cielos, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso a Él porque vive y es nuestra esperanza. Entonces usted y yo, hermano, que salimos del Padre como luces, ¿verdad? ¿Cómo esperamos regresar? Como luces, otra vez, ¿verdad? No como luces, sino como luces, como luz. Otra vez a la luz que es el Padre. Amén. Entonces, pero eso, ¿a base de qué es? A base de fe, de esperanza y el amor de Dios que se nos ha extendido. Entonces, pero la esperanza llega a través de la paciencia y de la consolación. Es decir, pruebas. Definitivamente. Sigamos aquí. Mire. Dice esta parte. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza, mire, aquí no lo puse en rojo, perdónenme. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué trae a nosotros esperanza? Creer definitivamente. Es decir, la fe. Si nosotros tomamos la fe para nuestra vida, la hacemos nuestra, eso nos va a llevar a nosotros, mire, al gozo y a la paz. Porque por eso dice la palabra que nosotros tenemos gozo, hermano, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sobrepasa entendimientos? Porque, digamos, si usted está, digamos, padeciendo una situación difícil, digamos, una enfermedad para la ciencia incurable, hermano, cualquiera podría decir, bueno, pues es que lo mejor es que usted se practique una eutanasia. ¿Sabe qué es una eutanasia, va? Pues, matarse a sí mismo, ¿verdad? Lo único es que lo hacen a través de los doctores, ¿verdad? De una inyección ahí y pues ya se va a morir, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, no estamos en esa condición. Porque aun cuando estemos padeciendo y vengan esas situaciones adversas, quizá, yo le voy a,
decir algo, ¿verdad? No para siempre se trilla el trigo, dice la palabra. Para siempre se trilla el trigo. Dice un dicho por ahí muy popular, también, que no hay enfermedad o mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante tampoco. Entonces, hermano, nosotros entendiendo eso, sabemos que el gozo y la paz de Dios que nos inundan en nuestra vida, nos van a alcanzar para tener la paz que nosotros, la esperanza que nosotros necesitamos para salir adelante de la situación en la que estamos viviendo. Por eso dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, cuando usted empieza a creer, y yo empiezo a creer a la palabra, y vuelvo otra vez, vuelve la burra al trigo, decía por ahí, hermano, usted y yo necesitamos leer la palabra. Usted y yo necesitamos leer la palabra. Y después de eso empezar a meternos cada vez más en la palabra, en el escudriñarla, en el investigarla, en el meditar en ella, para que entonces nosotros podamos alcanzar, hermano, o abundemos en la esperanza. Porque Dios no solo quiere que tengamos esperanza, sino que abundemos en ella. Porque cuando abundamos en esperanza, entonces nosotros vamos a estar atentos precisamente a esperar lo que va a venir para nosotros. Y el Señor dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. ¿Cuántas veces no hemos oído que Él viene pronto? ¿Verdad? Muchas veces. ¿Y desde cuándo hemos escuchado eso? Mire, bueno, Katy dice que desde que tiene conciencia, yo le voy a decir algo. Desde el día en que el Señor se fue, dijo, así como veis que se fue, así va a regresar. Entonces ya van más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años. Pero ¿por qué nosotros no nos desesperanzamos? Por la fe, porque Él nos ha dado gozo y paz en el creer. Entonces usted dice, bueno, me toque pasar por muerte física, o no, de todas maneras yo sé que mi Redentor vive. Así decía Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Entonces usted sabe que usted ya fue comprado y que de plano usted camino al cielo va. ¿Verdad que sí? Entonces mire, hermano, usted no se muere aunque lo maten. Sí, usted y yo no nos morimos aunque nos maten. Porque el Señor Jesús dijo que el que está en Él, el que está en Cristo, hermano, aunque esté muerto, vivirá. Él se refería a los suyos como gente que estaba durmiendo. No estaba muerta, sino estaba durmiendo solamente. Entonces nosotros, hermano, tenemos que abundar en esta esperanza, porque le voy a decir algo, cuando abundamos en esta esperanza, a través de creer en la palabra, por el gozo y la paz que nos da, entonces nosotros empezamos a perder o a disipar en nuestras vidas los temores. ¿Usted le tiene temor a algo? ¿O a alguien? Dígame un temor. Bueno, la hermana dice a la soledad, a las alturas. ¿A qué más? A envejecer. ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿No le tiene temor, pues, a la muerte? Solo cuando está cerca, dice la hermana. Solo cuando siento el frío que me pasa aquí al lado. Está bueno. Mire, cuando nosotros empezamos a abundar en la esperanza, y por eso me llamaba a mí la atención esto, porque decía yo, pero si es que muy fácil decir la esperanza, sí, pero la cosa es que nosotros no solo tenemos que tener esperanza, tenemos que abundar en ella. Porque en eso que esperamos, hermano, porque usted y yo esperamos vida eterna, ¿o no? Entonces, cuando esperamos vida eterna, se nos va quitando, hermano, el temor de la muerte. Le voy a decir algo, tal vez ahorita no nos pasa, ¿verdad? Pero, hermano, cuando nosotros nos vamos acercando, mientras más nos vamos acercando a la vida eterna, entonces más deseamos que llegue el tiempo de irnos. Más lo deseamos.
Fíjese que el apóstol Pablo, por eso es de que se acercó tanto a la vida eterna, que él decía, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿O qué? Si vivimos, dijo él, para él vivimos. Y si morimos. Y después, ¿qué dice? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces quiere decir que a él ya el temor de la muerte, hermano, se le había quitado por cuanto se había acercado y su esperanza había abundado en el gozo y la paz de creer lo que Dios le había dado o lo que el Señor había dicho, que en él nosotros teníamos vida eterna. Así que si usted y yo, mientras más abundemos primeramente en la palabra de verdad, que es buscar las Escrituras, y la empecemos a creer más y más, entonces se nos van a ir quitando los temores que nosotros tenemos. Un temor que nosotros nos damos cuenta en la palabra, ya solo para pasar a lo siguiente. Iba Abraham, su hijo Isaac, llevaban fuego, Abraham llevaba su cuchillo, ¿verdad? Y la leña. Entonces empezaron a caminar hacia el monte. Y le dijo a sus criados, quédense aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Bueno, pues aquellos se quedaron tranquilos, ¿no? Dijeron, pues sí, pero si usted hubiera sido el siervo de Abraham, ¿qué hubiera pensado? Mi señor Abraham, pues ya está entrado en años. No creo que se vaya a animar a ir a cazar un su venado por ahí, ¿verdad? Aquí ovejas no veo, ¿verdad? Pues ¿qué irá a sacrificar? Y de igual, ¿verdad? Isaac iba con esas preguntas en su cabeza, ¿o no? ¿Usted qué cree? Era un muchacho. Dicen que más o menos tenía entre 17 y 25 años. Él pudo haber salido corriendo, hermano, y Abraham no lo hubiera alcanzado por más que le hubiera tirado el cuchillo, ¿va? Pero él dijo, llegó el momento en el que, pues, dijo, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y la ofrenda? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de su padre? Fíjese que Jehová Jireh, por ahí está en alguna de esas que dice, Jehová Jireh, dice él, es Jehová se proveerá de la ofrenda para sí mismo. Entonces, llegó pues aquel muchacho, se ve que lo están amarrando, hermano. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera sido Isaac? Solo cuando le diga a su papá, papito, acostate aquí. ¿Cómo está la cosa? Así, aquí en el altar. ¿Mua? No, si tú dijiste que Jehová se proveería a sí mismo de una ofrenda, ¿y por qué yo? Pero llegó el momento en el que al creer, mire, el gozo y la paz de creer, porque Abraham fue el padre de la fe, es el padre de la fe, ¿o no? Entonces creía. Yo le voy a decir dos cosas que creo que pudo haber creído. Una, que el Señor iba a enviar la provisión de lo que iba a sacrificar. Pero lo otro que pudo haber pensado es, y si mato a mi hijo, seguramente me lo resucita o me da otro. Porque él estaba creyendo. Si no, no lo hubiera puesto en ello. Entonces él, hermano, tuvo esperanza en lo que creía. Si no, entonces ¿cómo? Él esperaba. Es que eso es lo que yo quiero que usted me entienda en esta mañana. La esperanza es esperar. Pero ¿qué significa esperar?
Esperar es esperar. Lo que implica paciencia, definitivamente. Pero la paciencia se produce a través de la prueba. Entonces, voy a esto. Yo no lo quiero, yo lo quiero animar. Pero ¿sabe cómo se animaban? ¿Cómo se animaban a los recién convertidos? Dice que ellos les daban ánimos diciéndoles, hermanos, es necesario que paséis por muchas tribulaciones a fin de que podáis entrar al reino de los cielos. ¿Qué ánimo da? Pues yo quiero decirle también en esta mañana, lo quiero animar, tengamos esperanza, tengamos esperanza, tengamos esperanza. Eso viene por el gozo y la paz de creer y saber que van a venir tribulaciones. Si usted está padeciendo, si usted está en tribulaciones, hermano, espere, ya viene la provisión que Dios mismo así se hace. Ya va a venir, ya va a llegar. Pero abundemos por mientras en la esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es para nosotros otra esperanza, si lo pudiera poner así, porque Él es el Dios de esperanza. Él es el Dios de esperanza porque nos dio a su Santo Espíritu a nosotros para que pudiéramos esperar. ¿O acaso no esperamos nosotros del cielo al Señor Jesucristo? Pero ¿cómo podemos esperarlo si no tuviéramos la fortaleza del Espíritu? Mire, la gente, algunos ya colgaron los tenis, tiraron la toalla y dijeron, no, yo de plano, no, ya eso lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, pero si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces es cuando nosotros nos vamos a afirmar y vamos a ver cuando lleguen las promesas. Lo que estábamos esperando va a llegar. ¿Acaso no fue lo que le pasó a los 120? Que al principio no eran 120, eran como unos 500 más o menos, ¿verdad? Pero hermano, de ellos empezaron a desesperarse algunos, a entrar en la desesperanza y decir, no, pero es que ¿a qué horas viene el poder del Espíritu Santo? Pues el Señor dijo que aquí estuviéramos y aquí hasta que llegara el poder. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? 50 días. Pero 50 días, ¿cuánto es? Casi 2 meses, ¿verdad? Casi 2 meses. Imagínese usted ahí todos los días, durante 2 meses, ahí en el mismo lugar, hermano, orando, clamando y diciendo, bueno, ya mañana pueda que venga, y 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 mañana, y así, mire. Pero se puede imaginar usted, hermano, yo a veces soy un poco imaginativo, pero se puede imaginar usted así, aquellos que en el día 49 se fueron, hermano. Entonces, déjeme decirle algo. Si el Señor nos ha estado advirtiendo y nos está diciendo, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Ala, tengamos cuidado que no el día 49, hermano, antes de que se aparezca, digamos, no, mejor ya no, porque ya no vino. Va, imagínese aquel que iba poniendo el pie allá afuera, así, mire, cerrando la puerta, cuando ¡pum!, se oye el gran estruendo. En el día 50. Ala, yo digo que se debe haber regresado, ¿verdad? Pero ya para qué va. Pero se imagina usted, hermano, en la esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros estando en eso, teniendo la paz, el gozo, creyendo, diciendo, el Señor viene pronto, sí viene pronto. El Señor viene pronto. Escribe, le dijeron, escribe. Y los que oigan, los que lean, te van a seguir. Porque lo que ha de venir vendrá. Un poco más. Y el que ha de venir vendrá. Un poco más y el que ha de venir vendrá. La esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el poder del Espíritu Santo. Pero es necesario que abundemos en la esperanza. No es un poquito, es mucha esperanza la que nosotros necesitamos. Entonces, como es mucha la esperanza que necesitamos, ¿cómo la alcanzamos? Con muchas tribulaciones. Es que, ¿sabe cuál es la situación?
Es bien lindo, es un círculo virtuoso. Viene la tribulación, produce paciencia y eso es esperanza. Entonces, después de la esperanza, nosotros decimos, bueno, en la próxima tribulación, el Señor me va a volver a sacar. Así que si viene la tribulación, entonces, ¿qué estamos esperando? En cierta forma, ¿qué estamos esperando? La próxima tribulación. No la gran tribulación, no, esa no. La próxima tribulación. Es que esa es la cosa. Mire, hermano, se lo voy a poner así, tal vez un ejemplo muy burdo. ¿Cuántos de aquí que ya pasan de cierta edad, más allá de los 25, han ido a esos juegos del Six Flags o algún otro lado donde hay toboganes o pues las otras máquinas, ¿verdad? Grandes. Mire, uno llega y dice, de ese no me tiro. Y de repente lo convence a alguien, ¿verdad? Uno más joven. No, hombre, que vayamos y que no sé qué. Vamos pues. Y allá va, con temor, ¿verdad? Temblor, santificación y demás, ¿verdad? Pero se tira. Y allá va. ¿Verdad? Pero cuando baja, le dice, nos volvemos a subir. Vamos pues. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Porque ya pasó una vez y dijo, salí vivo. Así es cuando vienen las tribulaciones. Y nosotros salimos y decimos, ya salí de esta. Y dice el Señor, pero para que entres tiene que volver a venir otra. Amén, dice uno. Que venga. ¿Por qué? Porque ya te vi en acción. Yo pude esperar en ti y vi que tú hiciste las cosas. Entonces, seguramente en la siguiente, por grande que sea, claro, se subió uno tal vez al chiquito, ¿va? Ahora va usted y dice, ahora subámonos al Titan, ¿verdad? Sí, porque entonces dice uno, viene una prueba más grande. Sí, pero en esa prueba se vuelve otra vez a ver el poder manifiesto del Espíritu Santo de Dios. Y uno sale otra vez y vuelve a adquirir esperanza. Y entonces así uno va sabiendo, viene otra vez prueba, no hay problema, el Señor me va a sacar de esta. Y otra vez prueba, y dice, el Señor me va a sacar de esta. El asunto es cuando uno está ahí metido. Ahí es donde uno dice, pacientemente espera en Jehová. Pero las primeras veces no es tan paciente. Las primeras veces uno dice, Señor, ya, bájame de aquí, va. Pero ya después uno ya va pasando y va entendiendo. Entonces, ¿ya pasé aquella prueba? Ok. ¿Acaso no era así en la escuela? ¿Verdad que sí? Salió uno de párvulos, ¿verdad? O de kinder. Y ahí la prueba era a ver cómo pintaba. Bueno, ahora, o hacer un círculo, ¿verdad? Ya lo logró y usted dice, ya pasé. Ya en primero, ya va sumas y restas, ¿verdad? Pero ya cuando llega a la universidad ya es otra cosa, ¿verdad? Pero conforme va pasando, las pruebas van siendo, va teniendo niveles, van siendo mayores, pero usted va confiando cada vez más. Si salí de primero, de segundo, de tercero, seguro yo paso a lo que sigue. Por el poder del Espíritu Santo, por cuanto hubo un maestro, una preparación en la vida. Entonces usted y yo necesitamos eso. Ir teniendo esperanza en el poder del Espíritu Santo. Mire, solo me faltan 10 diapositivas. Ahorita voy a terminar. Hoy es día de ayuno. No es cierto. Romanos 5:3. Mi esposa me dice, no digas eso. Y siempre se me sale. Perdón, mi amor, ya no lo voy a volver a decir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Lindo, ¿va? Así que, ¿quiere esperanza? ¿Quiere abundancia de esperanza? Bueno, Padre, tú ya los oíste, Señor. Así que, ahí está la fórmula. Romanos 5, 3 al 5. Amén. Tribulaciones, paciencia, prueba, esperanza. Esperanza que no avergüenza. Y otra vez, tribulaciones, prueba. Tribulaciones, paciencia, prueba, esperanza. Esperanza que no avergüenza. Otra vez. Entonces, cuando usted llegue lleno de esperanza, van a decir, adelante, usted es parte de este reino. ¿Por qué? Porque viene lleno de esperanza. ¿Y eso qué? Que pasó muchas tribulaciones. Entonces, tiene derecho a entrar. Amén. Ok. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero le quiero leer el contexto. En el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿cómo aguardamos la esperanza bienaventurada? Porque la esperanza es bienaventurada, es decir, nos hace 3 veces dichosos. Amén. Nos hace 3 veces dichosos. Así que la bienaventuranza entonces viene a causa de renunciar a la impiedad, porque esa es la enseñanza, y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque el Señor, nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la esperanza en nosotros, esa esperanza, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos aguardando la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos? Cuando nos purificamos, cuando renunciamos a la impiedad y a los deseos del mundo, y cuando en la purificación de Cristo Jesús nosotros somos celosos de buenas obras. Usted y yo necesitamos ser celosos de buenas obras. Amén. Y eso nos va a evidenciar que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y por ello estamos renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo. Primera de Juan 3:3, ya solo se lo leo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Pero el verso 2, que es el contexto, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjese, somos hijos y no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Y no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza? De ser como Él, de verlo a Él, de ver su manifestación y de llegar a ser como Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, la purificación, la esperanza, tener la esperanza significa purificarnos para vernos como Él. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y en el contexto, usted se va a dar cuenta que nosotros que tenemos esperanza, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y los que hayamos quedado vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados juntamente con ellos. Y termino con esto que ya le había leído. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Póngase de pie, por favor. Y mi anhelo es que usted y yo hoy podamos tener esperanza. El haber participado de la cena del Señor nos trae esperanza. El participar de cada una de sus promesas nos trae esperanza a nosotros. Esperanza es seguir esperando lo que nosotros hemos recibido por promesa.
Hemos recibido la vida eterna por promesa. Hemos recibido nosotros la consolación por promesa, el gozo por promesa, el poder, la acción del poder del Espíritu Santo por promesa en nuestra vida. Todo lo que su palabra nos habla, nos declara, nos dice, hermano, es para nosotros una esperanza. Así que en el nombre poderoso de Jesús, entendamos que tenemos a nuestro favor estas tres grandes virtudes de Dios: la fe, la esperanza y el amor. El amor de Dios para con nosotros. Guardémoslos, deseémoslos cada día más, amémoslos, tengámoslos en nuestra vida, porque al final de todo, esta esperanza que no avergüenza nos va a llevar a nosotros a heredar dentro del reino de los cielos. Y todos nuestros temores van a ser quitados en la esperanza de Dios. Esa es la clave para morir a los temores, la esperanza. Porque cuando hemos sido probados y esa prueba nos ha producido paciencia, o esa paciencia nos ha llevado una vez más a la prueba, nos da la esperanza de saber que en cada una de esas pruebas el Señor nos habrá de levantar y su poder se habrá de manifestar para que sigamos afianzándonos cada vez más en la fe y entender que el amor de Dios para con nosotros nunca se ha terminado. Su brazo de poder no se ha acortado, sino más bien se ha extendido y su misericordia nos ha levantado. Yo quiero invitarle unos minutos nada más, unos cuantos minutos. Si usted había perdido la esperanza, ¿por qué no se acerca al Señor en esta mañana? Si has estado pasando momentos de tribulación difíciles, situaciones adversas, te habían desahuciado, te dijeron que ya no se podía más. Hoy en el nombre de Jesús, si tú has estado pasando un tiempo de tribulación en tu vida y ya se ha alargado en tus tiempos nada más, porque en el tiempo de Dios estás perfecto, pero en tus tiempos se ha alargado y tú dices: Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Déjame decirte en esperanza que pronto esto va a terminar. Déjame decirte en esperanza que el Señor quiere sacarte aprobado de ello. Y por eso hoy te quiero invitar a ti, que has estado en esa tribulación, en esa situación adversa, con temores en tu corazón del mañana. El mañana es incierto. El mañana para muchos es incierto, para nosotros no, porque nosotros tenemos a Cristo, que es la esperanza de gloria. Déjame decirte que si te ha atacado el pensamiento de un futuro incierto, es mentira. Para ti tu futuro ya está previsto desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito en este libro, dice la palabra. Así que tienes una esperanza de que mañana será mejor. Mañana te va a alumbrar el sol de justicia. Mañana habrás salido aprobado y entonces habrás aumentado en esperanza. Y tu fe se habrá cimentado y crecido, y el amor de Dios lo habrás conocido más y más. Si tienes o has perdido la esperanza, si estás teniendo tribulación, este es el momento para acercarse al Señor y decirle: Padre, por favor, que tu esperanza en mí, que no avergüenza, Señor, se siga dando. Que Cristo en mí, que es la esperanza de gloria, me siga sosteniendo en el poder de tu Espíritu Santo. Ven hoy delante del Señor si tú lo deseas, o ahí en tu lugar lo puedes hacer también, pero este lugar está abierto para todo aquel que se quiera acercar a decirle: Señor, produce en mí esa esperanza una vez.